Muy buena tarde y gracias por su tiempo, su participación con nosotros en este día viernes 14 de marzo del año 2025, 18 horas con 7 minutos. Disculpen los minutos de retraso. Gracias, ingeniero Emanuel Bolaños Bautista, amigo mío, buen amigo mío. Nos conocemos ya de hace algunos años, unos 3 años o 4 ya, y de quien amablemente aceptó participar con nosotros esta tarde para presentar el libro que tengo en mis manos, Flora del Valle de Tehuacán, especies y modos de convivencia de un sitio patrimonio mundial. Muchos comentarios al respecto y en donde escucharemos amablemente la presentación del ingeniero Emanuel Bolaños Bautista, para lo cual en el primer punto del orden del día me permitiré dar lectura a su semblanza del ingeniero Emanuel Bolaños Bautista. Es doctor en procesos territoriales, generación 2021 a 2024, maestro en ordenamiento del territorio por la UAP 2015 a 2017, cuenta con una especialidad en SIG y PR en el CRECTEAL México dentro de la ONU 2010 a 2011, y licenciatura en Ingeniería Bioquímica con especialidad en Ciencias Ambientales por el Instituto Tecnológico de Tehuacán, generación 2005 a 2010. Como parte de sus trabajos más relevantes, se encuentra el libro Cactus, Cactáceas de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán del año 2009, la tesis Análisis Físico-Químico y Microbiológico de la calidad del agua del Río Grande, sección Cuicatlán, en 2010. El proyecto de aplicación Mapa de la Descripción Cultural de la Vegetación en la Poligonal del Cerro Colorado, La Hierbabuena, en el año 2011. Libro Flora de Tehuacán, del cual ya referí, del año 2016. Tesis Afectaciones en zonas ejidales a partir de la Ley de Reforma Agraria de 1992 en Tehuacán, Puebla, en el año 2018. Mapas de coberturas en la cuenca El Sabinal, Chiapas, años 2015-2019. Mapa de coeficiente de ocupación del suelo impermeable en la cuenca El Sabinal, Chiapas, para el año 2019. Mapa coeficiente de suelo de amortiguamiento para la cuenca El Sabinal, Chiapas, para el año 2019. Análisis de severidad de segundo orden de los incendios forestales en el Popocatépetl para los años 2015 y 2019. Análisis de monitoreo de pérdida de masa forestal para la Malinche para los años 2010, 2015 y 2020. Mapa de vulnerabilidad ecosistémica ante incendios forestales para el Popocatépetl, julio 2021. Mapa de la vegetación urbana para el municipio de Puebla 2022. Y tesis, el uso del fuego en el sistema campo campesino, caso Tochimilco, Puebla 2024. Finalmente, como parte de su desempeño profesional, fue auxiliar de investigación en el INAOE, el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, de 2011 a 2015, profesor investigador en CRECTEAL INAOE, 2015 a 2021, director de investigación de The Three School AC, de 2017 a la fecha, subdirector de áreas protegidas y de valor ambiental en el municipio de Puebla, 2021 a 2023, y consultor independiente de análisis geográficos y del territorio de 2023 a la fecha. Solamente señalar, Emanuel, ingeniero Emanuel, desempeñándose como subdirector de áreas protegidas y de valor ambiental en el Ayuntamiento de Puebla, fue cuando nos conocimos en una reunión en las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente, y al día de hoy hemos desarrollado, intercambiado ideas y planteamientos a favor del medio ambiente en Puebla y la región. Solo recordando que hace unos meses participaste también con nosotros en torno al arbolado urbano en Puebla Capital, y donde tuvimos un diálogo
de alto provecho, un intercambio de ideas, mismo que también en esta tarde tendremos en el tercer punto del orden del día, con preguntas, respuestas, comentarios adicionales. Pero para llegar a ese punto del orden del día ya transitamos ahora al segundo con la presentación del libro que tengo en mis manos. Emanuel, gracias nuevamente por tu tiempo, tu disposición y esa sensibilidad presente desde que te conozco para atender las problemáticas que nos aquejan y donde es obligada la participación social para incidir en la toma de decisiones. Gracias, Emanuel. Adelante, te escuchamos. Muy amable. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias a quienes están aquí haciendo audiencia. Gracias por el tiempo que van a invertir. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación y con mucho gusto pues la asumo y espero poder transmitirles un poco de la riqueza que tiene el Valle de Tehuacán, Cuicatlán. Como bien comenta Ernesto, con este libro que fue publicado el año pasado en colaboración con el gobierno del estado de Puebla, del cual me gustaría comentar antes de hacer la proyección de la presentación. Esta es una segunda edición de este libro que originalmente fue publicado por el INAOE y el CRECTEALC. El INAOE es el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica y el CRECTEAL es un centro albergado en México de Naciones Unidas dedicado a la percepción remota, es decir, al uso de imágenes satelitales y percepción remota y sistemas de información geográfica, o sea, el uso de cartografía digital y de imágenes satelitales. Y quizás varios se pregunten por qué de un par de centros dedicados a las ciencias exactas en física, matemáticas y cómputo sale un libro como este. Bueno, porque el CRECTEAL decidió invertir en una base de datos que fuese lo suficientemente compleja para hacer análisis de minería de datos. Y son precisamente las interacciones ecológicas que se dan entre las plantas lo suficientemente complejas para entrenar este tipo de algoritmos. Y así surgió, como yo eh, propuse en ese tiempo, hacer un análisis de la ecología de la flora del Valle de Tehuacán y puntualmente de Tehuacán, y eso nos llevó a tener una cantidad, un acervo lo suficientemente grande como para proponer un par de libros, de los cuales se publicó solo uno, pero aquí está. Y ese es el libro del que les voy a platicar. Flora del Valle de Tehuacán es importante y ha sido importante no solo para mí. En el 2016 fue presentado en la FIL de Guadalajara como uno de los 10 libros seleccionados por el entonces CONACYT para ser representativo de lo que se estaba produciendo en aquellos años 2015 y 2016. Y entonces seleccionaron este libro para que lo presentara en ese entonces yo, ahí en la FIL de Guadalajara. Eh, Fue una experiencia muy bonita, pero sinceramente cuando pude presentar este libro allá en Tehuacán fue una experiencia mucho mejor porque fue a la gente de Tehuacán a la que más le llenó ver sus plantas en este ejemplar. Y bueno, esta plática que voy a compartirles prácticamente solo es el primer capítulo del libro y algunas anotaciones que están a lo largo y ancho de este libro que tiene varios aportes y uno de sus aportes es que absolutamente todas las fotografías son de campo, o sea, es decir, no están tomadas en jardines botánicos con esa comodidad que ofrecen algunos jardines, no son de plantas de colecciones privadas, sino que son especímenes a los que se les dio un seguimiento de más de un año, algunas de ellas de hasta 18 o 24 meses porque no siempre se puede encontrar a las plantas
ostentando flores, follaje, frutos o frutos que ya tengan las semillas listas para ser observadas, ¿no? Entonces, cada ejemplar que sale en este libro tuvo un seguimiento puntual para poder generar este documento, este libro de la flora del Valle de Tehuacán. Y bueno, les voy a compartir pantalla. Quizás algunos tarde un poquitín para que se vea en modo presentación. Justo ahora ya debería de estarse viendo en modo presentación. No sé si es así el caso. Así es, Emanuel, se ve muy claro. Perfecto. Bueno, Gracias. ¿de qué trata esta charla que les voy a compartir? Sobre todo, las condiciones ambientales en que está expuesta la vegetación, sobre los nexos sociales que tenemos con la vegetación y al final un mensaje ad hoc para quienes estamos aquí reunidos. Primero que nada, bueno, para quizás muchos lo sepan, algunos quizás no, pero Tehuacán es uno de estos municipios del sur del estado de Puebla que está muy cercano socialmente y ecológica, ambientalmente y en muchos otros sentidos a Oaxaca y a Veracruz. Por un lado, en este caso, Tehuacán está ostenta en su geografía los límites de la Sierra de Songolica o la llamada Sierra Negra en el lado oriental. Y en el lado occidental está la Mixteca poblana, que se extiende también hacia Oaxaca y es bien llamada Mixteca oaxaqueña. Pero Tehuacán también es una de estas zonas que su valle se conecta con la Oaxaqueña y está a su vez con los valles centrales de Oaxaca. Esta zona, más allá de sus límites geográficos, representa una de las 16, 17 provincias florísticas de la flora representativa de nuestro país. La que bien conocemos como la provincia florística del Valle de Tehuacán, Cuicatlán. Y es esta que se ve alargada en color anaranjado junto a una en color morado hacia el sur del país. Esta provincia florística que fue descrita y todas las demás por Jerzy Rendowski tiene una gran cantidad de endemismos, es decir, de plantas que su filogenia, su origen genético está situado en este pequeño espacio del sur de nuestro país. Por eso es considerada una de las zonas de la flora representativa de México. Y esta provincia es la más pequeña en extensión territorial, pero es una de las más biodiversas del país. Inclusive es una de las zonas más biodiversas del mundo. Y hablando en temas del contexto ambiental en el que está esta vegetación, es importante comentar, y ya de aquí empiezo a comentar sobre estas situaciones de adversidad en las que se encuentra flora como del Valle de Tehuacán, pero también como la flora que tenemos en el Tenso y en muchas otras zonas semiáridas. Pero puntualmente el Valle de Tehuacán es la última zona semiárida o árida del sur de nuestro país y del continente mismo. Pero también es una de las zonas en las que confluyen las especies o familias de plantas del norte del continente con las del sur del continente. Y esto genera un fenómeno que es conocido como ecotono, es decir, donde diferentes familias y formas de vida muy propias de ciertas regiones geográficas se empatan. Por ejemplo, para los que conozcan, no sé, supongo que mucha de la audiencia es de aquí, de Puebla, algunos vi que están de Ciudad de México, pero para los que conozcan, por ejemplo, la transición entre los bosques de encino y de pino, eso es un ecotono. Si hacen memoria quienes han visto este tipo de bosques, llega un momento en el que de abajo para arriba, que los bosques de encino empiezan a entremezclarse o los árboles de encino empiezan a entremezclarse con los árboles
de pino. Esto es un ecotono, ¿sí? Nada más que a una escala mucho mayor. Y estas adversidades de un clima y calores extremos y una alta incidencia solar ha hecho que plantas o que las plantas de esta región tengan adaptaciones a la alta incidencia lumínica para ciertos momentos del año. Y un ejemplo de ello es cuando algunas plantas como las lechuguillas o algunas cactáceas pasan de esos tonos verdes, verdes oscuros o verdes claros o verdes azulados, a tonos amarillentos, morados, rojizos, etcétera. Y estas manchas o coloraciones no son otra cosa sino antioxidantes que protegen a las células de estas plantas eh, sobre la incidencia solar, ¿no? Entonces, ese es uno de los mecanismos de adaptación que podemos encontrar en este tipo de plantas de la flora del Valle de Tehuacán y de otros lugares del país. Y esta región es una zona sumamente accidentada. El Valle de Tehuacán, Cuicatlán, toda esta, porque es una región sumamente grande de más de 10.000 kilómetros cuadrados, eh, tiene zonas tan deprimidas como aquellas que están a 800 metros sobre el nivel del mar, o a algunas áreas y sumamente cercanas unas a otras que pueden bien superar los 2.600 metros, 2.700 metros sobre el nivel del mar. Y este mapa que puse aquí es solo un ejemplo de una zona que por un lado tiene un valle que está en color gris y zonas mucho más altas en una distancia relativamente pequeña que llega a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y ahora, en estas zonas áridas o semiáridas de estos valles, en la mayoría de estos solo llueve entre 400 y 500 milímetros de agua al año. Eso realmente es muy poca agua. Para los que conozcan, por ejemplo, Chiapas, la zona de los Tuxtlas, los lagos de Montebello, en esas zonas o todavía más al sur, bueno, o en buena parte del sur de Chiapas y en las costas pueden llegar a superarse 3.000 milímetros de agua al año. Así de abismal es la distancia en cuanto a lluvias que se da en este tipo de zonas como el Valle de Tehuacán, Cuicatlán. Son lugares que carecen de agua. No obstante, son zonas que permiten que se recarguen mantos acuíferos y ahorita les comento bien por qué. ¿Y por qué llueve tan poco en estas zonas? Bueno, el Valle de Tehuacán, Cuicatlán está en lo que se conoce geográficamente como el altiplano mexicano. Digamos, lo que es Querétaro, buena parte de San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Puebla. Estos estados que estamos por encima de los 1.800, 2.000, 2.500 metros sobre el nivel del mar, es el altiplano mexicano. Y este altiplano está rodeado, por un lado, por la Sierra Madre Occidental y por el otro lado por la Sierra Madre, perdón, por un lado en el Pacífico la Sierra Madre Occidental y por el Golfo por la Sierra Madre Oriental. Las lluvias, en este caso, que alimentan o que proveen de agua al altiplano mexicano, principalmente y para esta región geográfica, provienen del Golfo. Es decir, los vientos alisios que traen la humedad o los vientos dominantes que traen humedad vienen del Golfo de México. Pero al encontrarse con una cadena montañosa o serrana que está cubierta por vegetación, la sombra de esta vegetación, que es mucho más fría que las propias nubes, hacen un intercambio de calor que literalmente absorben o jalan la humedad de estas nubes y se precipitan en lugares como, por ejemplo, Jalapa, por citar un ejemplo bien conocido, aunque también ha sufrido deforestación, pero esta mancha vegetal tan imponente de la Sierra Madre Oriental es la que consume, la que está viendo hacia el Golfo de México, la que absorbe la mayor cantidad de humedad o de lluvia proveniente del Golfo de México. Y cuando estos vientos logran atravesar
esta Sierra Madre Oriental, que tiene muchos otros nombres en regiones y subregiones, como en este caso la Sierra Negra o Sierra de Songolica, una vez que atraviesa hacia el Valle de Tehuacán, va casi seca. Esta corriente pasa casi seca. Y esta fotografía precisamente detalla ese fenómeno en el que una nube empujada por esos vientos provenientes del Golfo está chocando o va a empezar a chocar con estas serranías de la Sierra Madre Oriental. ¿Y qué es lo que pasa, no? Que estos paisajes permanecen secos y aparentemente yermos la mayor parte del año y con algunos elementos siempre verdes como cactáceas, otolines, yucas, nopales y otro tipo de plantas que siempre están verdes, pero la mayor parte de la vegetación permanece sin hojas todo el año y en estos colores tan interesantes, rojizos, algunos colores café oscuros, inclusive grisáceos y cenizos. Y hay muchas adaptaciones que las plantas han generado para poder sobrevivir a estos largos periodos de sequía que bien pueden extenderse 8 meses del año o hasta más de 12 meses, es decir, superar más de un año sin que cuenten con alguna lluvia que les provea humedad. Y hay varias adaptaciones, por ejemplo, en la imagen superior izquierda hay una planta que en este caso se llama, se le suele llamar manteco o Parkinsonia praecox, que sus células, de las células, en este caso, son fotosintéticas las que se encuentran en su tronco. Y este tipo de células lignificadas hasta cierto punto resisten la incidencia directa del sol porque tienen unas paredes sumamente gruesas, pero que les permiten generar fotosíntesis aún pues en este caso sin follaje. En la imagen inferior izquierda también es muy común ver que las hojas, por ejemplo, de muchas de estas plantas son rugosas. ¿Y por qué se dan estas rugosidades? Bueno, porque generan micro sombreados que mantienen frescas las venaciones, porque en estas zonas hendidas es sobre donde va las venas y la savia de estas plantas. Y estos micro sombreados le permiten a la planta no sufrir de estrés por calor o que pierdan humedad por estas incidencias lumínicas tan fuertes. Y otro ejemplo es el de la imagen inferior derecha. Hay algunas plantas que tienen pequeñas estructuras, en este caso se ven de color blanquecino, que son, digamos, como paraguas eh, invertidos que aprovechan el rocío de la mañana, cuando choca el rocío de la mañana con estas plantas, atrapan esa humedad y la conducen a través de canales que conducen el agua hacia las raíces de algunas de estas plantas. Estas estructuras son sumamente pequeñas. Y el ejemplo más extendido y más común es el que se conoce como estado de latencia. La mayoría de los árboles y arbustos de regiones áridas pueden permanecer sin hojas y en estado de latencia la mayor parte del año y de su vida misma, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué significa el estado de latencia? Digamos que es un tipo de hibernación en el que la actividad metabólica de estas plantas baja al mínimo, solo tiene interacciones bioquímicas o fisiológicas tan mínimas que ahorra la mayor parte de su energía y nutrientes para esperar el momento en el que haya humedad y pueda volver a generar follaje. ¿Y cómo se ven estos paisajes una vez que se presenta la lluvia? ¿Cómo reaccionan una vez que empiezan las lluvias? Bueno, pues pasamos de esta sequedad a esto y esto en una semana o menos. Es decir, la resiliencia o la capacidad de responder a las condiciones favorables de estos sistemas y ecosistemas es impresionante.
pueden volver a generar follaje y recuperar sus actividades metabólicas en un tiempo realmente corto. Y en cuanto a los suelos, la geología de estos lugares, ¿cómo es? ¿Cómo son los suelos donde se enraizan estas plantas? La mayoría de ellos son suelos, como se ve aquí en este par de cortes, son suelos muy someros, de algunos centímetros, 4, 5 centímetros, 10 centímetros en la mayoría, cuando mucho en algunos casos, y que están por debajo de ellos una cantidad de rocas y gravas que infiltran rápidamente el agua hacia los mantos acuíferos. Y esa es una de las grandes contrariedades o paradojas, por decirlo de una manera más correcta, es una de las grandes paradojas de estos ecosistemas. Son ecosistemas que disponen de muy poca agua, pero que la mayor parte del agua que llega a estos lugares se infiltra y recarga los mantos acuíferos que aprovechan ciudades como Tehuacán, Ajalpan, Sinacatepec y buena parte de la región. Y las raíces también y bueno, este es un ejemplo de una cactácea que se cayó, las raíces también se adaptan a estas condiciones. Y lo que hacen estas plantas es que en lugar de enraizar o mandar sus raíces hacia abajo, porque no tiene caso, es una inversión de energía innecesaria, las extienden principalmente hacia los costados para que una vez que llueva absorban toda el agua que les sea posible y se infiltren. Y este también es un doble beneficio para la planta y para el suelo, porque esta sobreextensión de las raíces evita los procesos de erosión, de que se pierda el suelo. Y bueno, pues este es un ejemplo muy puntual y algo me gustaría que están tan adaptadas a la falta de agua que carecen de mecanismos para dejar de absorber agua. O sea, las cactáceas, por ejemplo, las cactáceas columnares, pueden absorber tanta agua que pueden morir de pudrición por exceso de agua cuando se ha llegado a presentar el caso, porque carecen de los mecanismos necesarios para dejar de absorber agua. Las plantas sí, algunas, varias, tienen mecanismos para dejar de absorber agua, por ejemplo, los manglares o las plantas acostumbradas a la ribera de los ríos, por citar dos ejemplos. Ahora, ¿cómo es la vegetación de estas zonas áridas y semiáridas? Por ejemplo, así son las selvas bajas. Y todas estas fotografías, les reitero, son fotografías de campo. Aquí podemos ver una que se llama selva baja caducifolia, conformada principalmente por copales, estos árboles de los cuales desde tiempos inmemoriales se ha extraído en México, en lo que fue Mesoamérica, en tiempos precolombinos, desde los que se extraía lo que hoy conocemos como incienso, pero bueno, es un tipo de resina aromática. Y la mayoría de los matorrales son los que ostentan la biodiversidad mucho más amplia en este tipo de lugares, ¿no? También hay herbazales que pueden ser naturales o producto de actividades humanas. Y también es importante pensar que las plantas tienen sistemas de convivencia entre ellas y en el ambiente que están habitando y que ellas mismas forman y conforman. Tienen fortalezas y fragilidades. Por ejemplo, en este ejemplo de un par de cactáceas, que en este caso se llaman mamilarias, o también se le conoce como chilillos, porque sus frutitas cuando se extraen parecen chilitos rojos, que de hecho son comestibles y muy ricos, tienen la capacidad, muchas de estas cactáceas, de crecer en intersticios o pequeños espacios en las rocas donde se llega a depositar un poquito de suelo. Y hay muchos ejemplos de ello. Por ejemplo, hay plantas que directamente están creciendo, o sea, no solo cactáceas, también muchos arbustos, herbáceas, crecen directamente en las rocas que ya tengan algún pequeño proceso de erosión y algunos microorganismos de los cuales pueden absorber minerales que ya sean biodisponibles para
estos procesos de formación de nuevo suelo. Es decir, estos lugares tienen suelos muy jóvenes o que todavía están en proceso de formación. Y entonces esto nos acusa el hecho de que el tiempo de producción del suelo, unos pocos centímetros o milímetros en estas zonas, para que se produzca nuevo suelo, tarda mucho, mucho tiempo. Y aquí hay algunos ejemplos. Y este es un ejemplo que me gusta poner para esta presentación, porque, porque aquí tenemos lo que se puede llamar crónica de una muerte anunciada, ¿no? Este es un sotolín que está al filo, al límite entre la horizontal y la vertical, y que está enraizado en este vértice de esta roca. En este caso fue de un lugar que se llama el Cerro Colorado, de Tehuacán. Y esta planta puede llegar a pesar tanto, y va a llegar a crecer y pesar lo suficiente como para que por su propio peso se desprenda de la roca. Pero eso en estos ecosistemas no es el fin. Quizás esta planta sobreviva a la caída y vuelva a enraizar, quizás se muera por el impacto, pero ese proceso de erosión que ya dejó iniciado va a permitir el proceso de nuevo suelo y por ende de perpetuar la vida. Hay plantas en estas regiones que están especializadas en lo que se conocen como, por ejemplo, suelos verticales. Estas plantas que se ven aquí en el lado izquierdo son exactamente la misma que está del lado derecho, que es una tilancia. Es una planta que de hecho está emparentada con estos vegetales que crecen en los cables de energía, principalmente de telefonía y algunas de líneas de corriente eléctrica. Pero también hay esto. Es decir, también hay una huella humana en estos ecosistemas. Es decir, también hay un impacto de nosotros en estos ambientes y en todos los ambientes, así como hay cuestiones positivas, es decir, que podemos incidir positivamente en estos ambientes, también lo podemos hacer de manera negativa. Y esta foto me gusta porque, pues a mí me recuerda este pensamiento de que, bueno, con o sin nosotros, la vida pues va a seguir prosperando en este planeta. Ahora, en cómo interactúan estas plantas. ¿Se acuerdan de esa fotografía que les mostré de las selvas bajas caducifolias? Pues estos árboles generan un sombreado que aprovechan otras plantas y generan un fenómeno que se llama nodricismo. Solemos asociar, y pongo esta foto en particular, porque solemos asociar a las cactáceas con plantas que pueden estar invariablemente de su especie o del ejemplar, que pueden estar siempre expuestas a los rayos del sol. Y no, hay muchas plantas, hay muchas cactáceas que no pueden estar a la incidencia directa de los rayos solares y hay muchas especies que están en esa condición. Pero bueno, en el tema del nodricismo, ¿qué es básicamente? Cuando plantas que no pueden estar expuestas a los rayos directos del sol aprovechan la sombra de los árboles para poder prosperar. Y en esto permite que ecosistémicamente se diversifique la cobertura y el área forestal y genere diferentes estratos, un estrato arbóreo, un estrato y un estrato bajo, que en conjunto protegen el suelo, que es la parte más importante para que las plantas se puedan aprovisionar de nutrientes. Y también están estos ejemplos que son importantes, el de las plantas epífitas. Es importante ahí comentar, las plantas epífitas no son parásitas, sino son este tipo de interacción que generan un beneficio entre el que hospeda y la planta que es hospedada. Este tipo de simbiosis, que se llama de plantas epífitas, tiene ese rol.
y esta función de que genera un beneficio para ambos entes de la naturaleza. Pero también hay, y acá es un close-up, un zoom a cómo se ven algunas de estas plantas epífitas. Por ejemplo, la piña es una bromelia como la del costado izquierdo. Es una planta que está emparentada con las bromelias. Y bueno, bueno, aquí me faltó alguna imagen, creo que está más adelante. En estos lugares obviamente también hay intervención humana y cambios de uso de suelo. Así como les comentaba que los procesos de producción de suelo en estos lugares tardan centenas o miles de años, una vez que son deforestados, el proceso de pérdida de suelo solo por las corrientes de aire es sumamente rápido y para que se recuperen estos lugares puede ser casi imposible o sumamente lento, porque estas coberturas son realmente complejas. Pero la vegetación tiene una respuesta a estos cambios, que son las plantas ruderales o las plantas oportunistas, que no son más que hierbas, y obviamente son muy complejas como estructura forestal. Estas hierbas lo que hacen es crecer, están verdes un año o unos meses e inmediatamente mueren, pero dejan tras de sí una cobertura que evita la erosión del suelo. Y se fijan, es el mismo paraje en todas las fotos. Hay unas fotos que, bueno, que no sé por qué, pero no aparecieron acá. Quizás las eliminé sin querer. En cuanto a las formas de vida, es importante cuando hablamos de nuestros árboles en estas zonas áridas, estamos hablando del límite inferior de lo que se puede considerar un árbol. O sea, no hablamos de estos árboles que hay, por ejemplo, en el sur, en Estados Unidos, en Yellowstone, en Yosemite, árboles que pueden superar decenas de metros, hasta más de 100 metros, sino hablamos de los árboles más pequeños del mundo en cuanto a la definición. Es decir, que de su base en el suelo, al ápice o la parte alta del follaje no miden más de 4 6 7 metros de alto algunos especímenes, ¿no? Entonces, este tipo de árboles, aquí en este caso un copal, son árboles realmente pequeños, pero sumamente complejos en cuanto a cómo están adaptados a las condiciones ambientales, a los estratos vegetales que permiten, a las otras formas de vida que ostentan como plantas epífitas, etcétera. También tenemos plantas arborescentes, como lo son muchas cactáceas columnares, los arbustos, que son la forma de vida más común de la flora del Valle de Tehuacán, pero también son la forma de vida más común en todas las áreas forestales del país. Eso es importante comentar. Las plantas arborescentes, como las palmas, de las cuales platicaré un poco más adelante, las hierbas y las herbáceas. Y acá están las fotos que comentaba yo que faltaban. Y por ejemplo, las plantas epífitas, las que crecen encima de otras. Y puse esta fotografía en particular porque el pascle es una planta que tiene muchos servicios ecosistémicos. Si bien puede extenderse tanto en un árbol o en un arbusto al grado de que constriñe el crecimiento de nuevas hojas, esto solo pasa en plantas que o están enfermas o que ya están en un estado decadente, por lo cual ayudan al recambio de nuevas plantas, es decir, permiten la renovación de estas áreas forestales. Y aunque las veamos de color gris, en realidad se ven grises o blanquecinas porque tienen vellosidades tan finas, que pasa lo mismo que con el pelo de los osos. El pelo de los osos es translúcido, pero su forma y su textura refleja la luz del sol y por eso es que se ven de color blanco. Igual pasa con estas. Y también hay plantas que son semiparásitas, como por ejemplo el muérdago.
¿Qué son las plantas o qué hace una planta o semiparásita? Bueno, en este caso, que tenga la capacidad de hacer fotosíntesis, porque tienen hojas, pero que absorben sus nutrientes porque están enraizadas, absorben sus nutrientes de la planta pues, en la que están viviendo. En este caso, una sangre de grado. Y hay plantas que son totalmente parásitas o llamadas holoparásitas. Y este ejemplo es de una planta que se le suele llamar flor de tierra o su nombre científico Lenoa madreporoides. Esta planta es muy pequeña y casi toda su vida se la pasa enraizada en el suelo y no se le puede ver, está enraizada o interconectada a las raíces de una planta de la cual está extrayendo todos sus nutrientes y emerge su floración hacia el suelo cuando ya quiere o tiene los recursos necesarios para producir flores y subsecuente ser polinizadas estas y producir frutos y semillas. Pero no hace fotosíntesis, no genera follaje, solo flores, lo cual es sumamente interesante. Las plantas en forma de roseta, como pueden ser los magueyes, que no les recomiendo caerse nunca encima de uno de estos. Las plantas en forma de columna, como son los viejitos o Cephalocereus columna trajani, que tienen esta particularidad de producir sus flores en una estructura que se llama cefalio, que está viendo hacia el norte. ¿Por qué hacia el norte? Porque el norte es el costado al cual nunca llega la incidencia directa de los rayos solares. Hacia donde llega la incidencia directa de los rayos solares es el costado sur. Las plantas de forma globosa. Y aquí en el costado inferior derecho pongo el que es conocido como asiento de suegra o Echinocactus plateacanthus. De estas plantas es que se hace el acitrón, este dulce que suele, no en todas, pero en casi todas las roscas de reyes. Pero estas plantas vale la pena comentar que tardan décadas o centenas de años para llegar a ese tamaño que podemos observar ahí. La recomendación de preguntar si es dulce de acitrón o se trata de ate, porque si es dulce de acitrón, bueno, pues es casi pues un inconveniente estar consumiendo este rico producto, pero que pues implica que se tengan que cercenar o matar plantas que tardan décadas o cientos de años en tomar ese tamaño y ese volumen. Las flores y los frutos son sumamente diversos. Los hay como de plantas únicas, como el del pochote, ¿sí? Como plantas que son de un solo sexo, o plantas en ramillete, o plantas que generan floraciones, perdón, que generan cabezuelas florales. La foto inferior, esta es una cabezuela floral que no es más grande que una moneda de un peso. Y las plantas, por ejemplo, de ramillete, esas sí son de mucho más, pueden medir más de medio metro hasta 2 metros a veces, estos ramilletes florales. Los frutos son sumamente variados. Hay de plantas carnosas, hay frutos secos, hay frutos en forma de vaina o también de ramillete, como el de las palmas, por ejemplo. Igual pasa con las semillas. Hay semillas que tienen estructuras que les permiten volar con el viento, como es el caso del costado izquierdo, inferior, superior derecha, o los aquenios, como estas llamadas dientes de león, que son estructuras que pueden flotar con el viento y eso es lo que les permite dispersar sus semillas. Y hay otras fructificaciones que son consumidas por aves que dispersan estas semillas como el de algunas cactáceas. Y esta es la parte que también es muy importante de comentarse. En este caso, ¿cuáles son las interconexiones
que tenemos con esta flora y que además son interconexiones sumamente antiguas, pero aún así vigentes. Conexiones que han dado origen, por ejemplo, a la agricultura en lo que hoy conocemos como Mesoamérica. Los procesos de domesticación de estas plantas eh, son ejemplo vivo y aún vigente en zonas como Tehuacán y que aún están, les digo, en proceso de transformación. Aquí uno de mis ejemplos favoritos es el de las calabazas, las semillas de la calabaza o las flores de calabaza que son comestibles, pero puntualmente las semillas de la calabaza existen registros arqueobotánicos de que estas semillas ya eran consumidas saladas desde hace miles de años. Y esto es importante de comentar porque el salado de la comida, en este caso semillas, es uno de los métodos más importantes actuales y de la antigüedad para la conservación de alimentos. Es decir, estas técnicas se hacían y se siguen haciendo actualmente para tener un acopio de alimentos que pudiesen consumirse en el futuro. Es decir, se trata de civilizaciones en los tiempos precolombinos que hacían acopio de alimentos y que no necesariamente buscaban vivir al día, sino que buscaban generar un producto que pudiesen transportar y consumir más adelante por las razones que quisieran, ¿no? Por antojo o por hambre, etcétera, ¿no? Y que actualmente se sigue haciendo. Ahí es cuando comento que estos procesos de interconexión que tenemos con estas plantas son vigentes y que provienen desde tiempos inmemoriales. Y también hay registros de eso en el consumo de los nopales. Y acá pongo este ejemplo de este nopal que si tiene estos moteados, pues no es consumido en la región. Pero, o sea, no suele ser consumido en la región. Pero resulta ser que estos moteados, como les había comentado, son antioxidantes. Entonces, en teoría, estos nopales con esos moteados, pues son mucho más nutritivos. Pero bueno. En la antigüedad los hemos consumido, actualmente los consumimos y yo creo que seguirá siendo así muchos, muchos años más. La Lipia graveolens, que ahora solemos llamar orégano. No estamos hablando de ese orégano que crece en el Mediterráneo, ¿no? En este mar interior entre Europa y el norte de África. No, hablamos de una especie completamente diferente, pero que se le dio el mismo nombre porque tiene algunos parecidos con la planta de aquellos lados del mundo. El orégano tiene muchas propiedades y ha sido igual consumido. Tiene propiedades desde hace muchos años y siglos. Tiene propiedades expectorantes, es decir, ayuda a combatir la tos con infección, ayuda a la digestión, es una planta condimentaria y tiene muchos otros usos. O hay plantas que son forrajeras, como el carrozo, el tecuagüe, del cual sus vainas y sus flores se le dan de comer al ganado en lugares y en tiempos en que se carece de forraje para ellos. Y otro ejemplo de una planta que también bueno, que en este caso es muy común, no solo en Tehuacán, es el cazaguate negro o cazaguate. Se le dice cazaguate negro porque la savia de este árbol o arbusto, depende, es negro. Y es común encontrar macheteados estos árboles, o sea, no talados, solo macheteados. Pero esto es un acto intencional, no para lesionar a la planta en sí misma, sino para obtener esta savia que tiene propiedades antimicóticas, es decir, que mata hongos, hongos, por ejemplo, en la piel. Y por ejemplo, el Pachycereus weberi, el candelabro cardón, este es el ejemplo de la cactácea que alcanza la mayor biomasa o cantidad de masa viva en una planta
para todas las cactáceas o ejemplos de especies de cactáceas que hay en esta región. Para que se den una idea del tamaño que puede alcanzar esta planta, eh, mucho antes de que empiece a ramificar a la mitad de la parte seca, es más o menos 1,70 m. Esta planta es muy, muy grande, puede alcanzar una masa muy grande, y este no es el ejemplar más grande que se conoce en esta región. Y en cuanto a los usos, una vez seca esta planta, su madera se puede utilizar o se llega a utilizar en construcción en áreas rurales. Y es una madera realmente fuerte. Y sus frutos son comestibles. También son comestibles, aunque no es muy común, pero sí son comestibles. Y hay registros de que sus tallos fueron consumidos en tiempos precolombinos. En cuanto a, por ejemplo, otra planta de un porte mucho más pequeño que el cardón, es la flor de peña, o también conocida como siempreviva o doradilla. Esta planta, la mayor parte de su tiempo y de su vida permanece en estado de latencia, y con un poquito de agua reverdece esta en cuestión de minutos o de horas. Eso es impresionante. Y esta planta suele crecer en la región en suelos sumamente inclinados o accidentados, y ayudan, por ende, a la retención de estos suelos. Y este es el ejemplo de la planta que yo creo que tiene muchos más usos hoy en día en esta región. El agave pichomel o pizzomel, agave marmorata. Esta planta, sus flores son comestibles, se puede producir aguamiel de esta planta, se puede producir a partir del aguamiel jarabe para la tos, y las hojas son condimentarias. En la región se ocupan las hojas de este agave en particular para tapar los hornos de barbacoa, y eso es una de las razones que tiene el característico sabor la barbacoa de la región. Y otro ejemplo, en este caso, los frutos de giotilla o chiotilla. Estos frutos tienen tanta fructuosa que empiezan a fermentarse rápidamente, y esa es la razón por la que solo son comercializados muy cerca del punto de colecta, o son consumidos directamente en el lugar donde se están cosechando. Y por ejemplo, también hay flores que son comestibles, como las de las yucas. En algunos lugares se suele solo consumir estas floraciones cuando solo están en botón, es decir, cuando no han abierto, pero porque una vez que abren se amargan. Pero esto se puede revertir poniendo a remojar un rato estas flores en agua con bicarbonato o en agua con sal. Y eso revierte prácticamente el sabor que tienen prácticamente los botones florales, que es muy rico, e inhibe el amargor de estas flores una vez que abren. Bueno, y son consumidas principalmente con huevo, ¿no? Otra planta que tiene varios usos, pero principalmente el de la obtención de la savia, es el de la sangre de grado, o Jatropha pauciflora. Esta planta, su savia tiene la capacidad de matar el herpes bucal. Y esta es una de las razones por las que la savia de esta planta ha sido sintetizada para pastas dentales con ese mismo fin. Y el árnica, que también heredó un nombre que no es el original, pero es una planta que tiene propiedades, su follaje, sus ramitas, sus flores, tienen propiedades para curar o combatir hongos también. Y en algunos casos se hace un macerado, se prepara un macerado, y ese líquido se utiliza para lavar pies de personas que tienen pie diabético.
O en algunas casas también se ocupa lo que se llama el mirto o té de monte, ¿sí? Que también está en vida silvestre en estas zonas. Es la única salvia que yo conozca que se puede consumir, que se puede consumir como té. Las otras, bueno, tienen otras propiedades, digamos, interesantes, pero que, bueno, no digamos que sean convenientes. Y en la región, la cestería, es decir, la producción de petate, de cestas para las tortillas, etcétera, y de artesanías han sido muy importantes desde hace muchos años, desde tiempos prehispánicos, y en la actualidad son parte del sustento de muchas familias que producen estas artesanías, y en la región es una de las plantas que ha sido difundida por estos fines. Y hay otros ejemplos de plantas que sus frutos son puestos a macerar en alcohol para lo que se llama el llamado licor de garambullo. Y bueno, fue muy rápida esta plática, bueno, en cuanto a la información que quise compartirles. Y a modo de conclusión, me gustaría comentarles, estas zonas son sumamente complejas. Y para los que no conozcan a Tehuacán, la Sierra del Tenso tiene muchos similares a esta región, aunque tenga otro listado florístico, aunque comparta también ciertas especies, y si quieren acercarse a un lugar similar, sería la Sierra del Tenso. Es importante comentar que estos sitios que son sumamente complejos, así como les mostraba, una vez que sean deforestados, es muy difícil recuperar esa masa forestal y la complejidad de esas masas forestales. Entonces, es importante su conservación, es importante que sigamos ocupando estas plantas porque forman parte de la vida que hemos compartido con estos ecosistemas, y hay que hacerlo con responsabilidad. Eh, a los que quieran y no tengan la oportunidad de ver este libro en físico, pueden descargarlo en este link que le voy a compartir, obviamente, a Ernesto, para todas las personas que quieran descargar el libro y ver sus fotografías en digital. Y por último, me gustaría comentar que estas fotografías, todas, que son más de 400 fotografías, de las cuales muchas de las que les mostré están en el libro, fueron donadas a las comunidades de la región para que puedan hacer sus propios catálogos de plantas locales. Entonces, por eso, porque la idea de este material es que sea de todo mundo, ¿no? Porque no sirve de nada un libro archivado que no se ocupa y que pues que no es vivido a través de la lectura y regresar con esos conocimientos a nuestros lugares de origen, y podamos seguir aprendiendo de nuestras plantas. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, y si gustan preguntar o compartir algo, pues aquí estoy para ustedes. Muy amable amigo ingeniero Emanuel Bolaños Bautista por tu tiempo y tan relevantes datos, reflejo de la riqueza de nuestra entidad poblana, la biodiversidad que debe ser considerada con bioética ya que está de moda, pero no en todos los espacios académicos y en la toma de decisiones se lleva a cabo, y la conservación propia de la biosfera con esa biodiversidad y ese enfoque integral donde no se puede entender la riqueza de la flora con el propio conocimiento del ser humano, de los poblanos específicamente. Gracias, ingeniero Emanuel. En lo particular, hemos podido conocer la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Para quien no ha podido hacerlo, es muy interesante hacerlo.
Gracias, ingeniero Emanuel. Transitamos al tercer punto del orden del día con preguntas, respuestas y comentarios adicionales, agradeciendo que puedan manifestar su voluntad para participar mediante la mano física o la mano virtual en esta sesión. Agradece el maestro Alfonso Jiménez Contreras desde Tepeaca y le felicita, asimismo la profesora Araceli Zárate, con esta diversidad y riqueza natural. Mari Carmen Castillo, bueno, ya preguntaba sobre el libro, conseguirlo en digital. Ingeniero Emanuel, si me lo puede hacer llegar el enlace para compartirlo, ya sea aquí también en el chat de Zoom o vía WhatsApp para quien lo pueda solicitar. Laura, la profesora Laura Díaz Rivera, que nos acompaña esta tarde, también agradece y comenta que el conocimiento no se socializa, es un conocimiento moribundo. Gracias por el libro. Efectivamente, como parte de un proceso de educación permanente entre los seres humanos, donde aprendemos unos de otros y donde creo yo, obligada la visita a estos lugares. También, ingeniero Emanuel, en San Juan Raya hay gran riqueza de flora, pero tengo más presente en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, ya que en diciembre pasado estuvimos por allí. Eh, ¿Alguna intervención, alguna pregunta por parte de nuestros amigos asistentes virtuales? Suplico que puedan manifestar mediante mano física o virtual su deseo para participar con pregunta concreta. Lo agradeceré o algún comentario adicional. Perdón, visualicé al maestro Alfonso Jiménez Contreras. Disculpen, ¿alguna otra participación? Eh, Adelante, maestro Alfonso Jiménez Contreras, le escuchamos con su pregunta concreta o comentario adicional para escuchar otras intervenciones. Adelante, maestro, le escuchamos, por favor. Nada más saludar al maestro, al ingeniero Bolaños, paisano de Tepeaca, saludarlo y decirle que todo lo que nos acabó de aportar, pues muy bonito tema. Lo esperamos por Tepeaca cuando guste, ya sabe que tenemos pendiente por ahí un desayunito. Cuando guste venir por acá lo esperamos. Todos los tepeaquenses lo esperamos. Un abrazo, profe, muchas gracias. Gracias, maestro Alfonso Jiménez Contreras. Efectivamente, en sesión pasada se habló de un lazo familiar, ingeniero Emanuel, con Tepeaca, ¿verdad? Algún familiar en Tepeaca y, Bastante. ¿verdad? Sí. Con gusto nos podemos organizar para realizar un recorrido, una exploración de campo. Esperemos que en un futuro no tan lejano. Fátima Zúñiga, la maestra Fátima Zúñiga, comenta un libro sumamente ilustrativo que habla de la riqueza natural, sin duda un ejercicio complejo de observación que nos permite conocer detalladamente la vida ecosistémica de Tehuacán. Gracias. Y Tere Ramos, también interesante la riqueza de la biodiversidad. También en Tepeji de Rodríguez hay muchas plantas y árboles similares, ya que hay un suelo y temperaturas similares. Bueno, en lo que se enlistan otras intervenciones, con mano física o virtual, lo agradeceré. Emanuel, hacías mención sobre la globosa. ¿Se encuentra esta en peligro de extinción? ¿Es así? Sí, bueno, el asiento de suegra es una planta que hay un listado de plantas, si mal no recuerdo es la NOM 059, que enlista todas aquellas plantas que tienen alguna categoría de riesgo o potencial dramático de pérdida de sus ejemplares. Y en este caso, el asiento de suegra cae en una de estas categorías. Actualmente no sé en cuál está, si en riesgo o ya en peligro de extinción, pero entre una categoría y otra, una vez que está en ese listado una planta, pues hay que ponerle atención a sus poblaciones para que no disminuyan o dejen de estar en su estado y vida libre. Entonces, sí,
La respuesta es sí, el asiento de suegra está en un catálogo de las plantas con algún nivel de riesgo de desaparecer. De acuerdo, gracias, muy amable. Y, Tiawi, Donato Cordero, nuestro amigo, comenta que es necesario destacar la labor de Martín de la Cruz y Francisco Hernández, el preguntador de Felipe II. ¿Algo que comentar, Manuel, al respecto, por tu parte? Sí, bueno, no sé si a lo mejor me estoy confundiendo, quizás no, pero efectivamente hubo muchas, em, hubo algunos, varios frailes en los inicios de la época de la colonia que se dedicaron a recuperar o a documentar mucho de la sapiencia y de los conocimientos de las sociedades locales y nativas de los pueblos que fueron pues colonizados. Entonces, muchos de estos fueron insertos de estos conocimientos en lo que hoy llamamos los códices que produjeron algunos de estos frailes, ¿no? Pero también la mayoría o buena parte de las culturas tenían sus propios sistemas de transmisión de conocimientos y de información, algunos de manera pictórica, otros de maneras también muy complejas. Y bueno, obviamente, pues mucho del conocimiento que tenemos, pues ha quedado atestiguado en estos documentos, pero las propias comunidades son el atestiguamiento o el principal testigo de la memoria viva y la memoria colectiva de estos conocimientos. Bueno, al menos esa es mi opinión y yo creo que también eso vale siempre destacarse. Gracias, ingeniero Emanuel. Eh, Pregunta Dora Cecilia Salvador. ¿Hay alguna manera de medir la biodiversidad en la región de Tehuacán o en general? Sí, sí, hay varias maneras. Una de las más usuales o las más antiguas es, por ejemplo, por medio de los listados florísticos, se compara la cantidad de especies presentes en una región geográfica con determinadas condiciones geográficas, ambientales, etcétera, la cantidad de especies presentes por unidad de área. Es decir, la cantidad de diferentes especies, digamos, de árboles, arbustos, herbáceas y diferentes especies entre ellas en un área geográfica delimitada espacialmente. Y en este caso, por ejemplo, la gran diversidad de la flora de Tehuacán se da en un espacio relativamente pequeño para el enorme país que somos. Por ejemplo, Tehuacán tiene, si mal no recuerdo, 80 especies de cactáceas columnares en un área de más o menos 10.000 kilómetros cuadrados, eh, que también abarca parte de, por ejemplo, de Tepeji de Rodríguez. Entonces, por ejemplo, el vizcaíno, el desierto del vizcaíno entre Baja California y Baja California Sur es cientos de veces más grande, o el desierto de Altar en Sonora es cientos o miles de veces más grande y tiene muchas menos cantidad de especies de cactáceas, por, por poner un ejemplo, ¿eh? De acuerdo, gracias, Emanuel. En lo que se listan otras intervenciones, ya para encaminarnos a la conclusión de esta presentación del libro, me permito hacer otra pregunta más estimulante, detonadora de la participación social, donde muchas veces se considera que únicamente los tomadores de decisiones que pertenecen a la administración pública, ya sea centralizada, descentralizada, desconcentrada o paraestatal, pueden actuar y en consecuencia las organizaciones sociales, colectivos, cooperativas quedarían marginadas. En ese sentido,
Emanuel, ¿qué podemos hacer hoy en este año, en este 2025? Eh, ¿Qué acciones podemos hacer los ciudadanos para motivar esa participación activa y con ese enfoque de restaurar, en dado caso, y conservar nuestra riqueza natural, concretamente la flora? Sí, de Tehuacán, puede ser de otras regiones, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el ciudadano para incidir en ello, Emanuel? Yo, yo creo que seguir haciendo, por ejemplo, me gustaría resumirlo diciendo que mucho de lo nuevo está en lo viejo. Y no lo digo viejo como algo peyorativo, sino una costumbre vieja, milenaria, es la que han practicado todas las comunidades nativas del mundo. Es decir, transmitir esos conocimientos que les fueron heredados y que además renuevan cada generación que los absorbe y que los practica, y los va renovando y enriqueciendo de acuerdo a esas condiciones que les toca vivir. Pero esa práctica vieja y milenaria es la que ha perpetuado a las civilizaciones. Y es lo que ha hecho un constructo social, por ejemplo, en el campo, porque el campo es también una construcción social. Entonces, imitar, en el buen sentido de la palabra, a las comunidades que en México tenemos, las comunidades eh, indígenas, las comunidades antiguas de nuestro país, imitar ese proceso de transmisión de conocimiento a través de la enseñanza, de la vivencia de esos conocimientos, es lo que yo creo que nos cara adelante, independientemente, por ejemplo, de colores y de banderas, por no decir también de partidos, y eso es lo que alrededor de ello, como primariamente nos podemos seguir organizando, porque tampoco el gobierno lo puede hacer todo, ¿no? Es imposible. Hay aspectos del gobierno que, que por simplemente disponibilidad de recursos materiales no pueden llegar, pero nosotros podemos seguir transmitiendo a quienes tenemos cerca eso que sabemos y hacerles vivir esos conocimientos para volvernos a interligar con nuestras zonas forestales, con nuestro campo y hacerlo nuestro a través del trabajo. Yo creo que eso sería, yo creo que eso ha sido lo que nos ha salvado. De acuerdo, gracias, gracias. Muy bien ese rescate y fomento de diálogo de saberes ancestrales también me permitiría yo Sí. complementar. Gracias, Emanuel. Preguntaré si existe algún otro deseo de participar con pregunta concreta o algún comentario adicional que refuerce, complemente lo anteriormente expuesto. Insisto en ese enfoque de un proceso de educación permanente. Emanuel, en la zona, en la región del Valle de Tehuacán, en el contexto de la cooperación internacional, ¿qué tantas alianzas existen hoy en el presente internacionales para difundir la riqueza, intercambiar conocimientos técnicos con esa expertise técnica con otros países y concretamente con el sur global? Hay algunos datos que nos pudieras compartir, insisto, con ese enfoque de cooperación internacional. Pues sí, hay ejemplos, por ejemplo, la Declaración de Patrimonio Mixto de la Humanidad, de ciertas zonas de este valle llamado Tehuacán-Cuicatlán, que además es un poco injusto llamarlo solo Tehuacán-Cuicatlán, pero son tantas las comunidades
que no alcanza no alcanzaríamos a nombrar todas estas, ¿no? En un nombre. Pero esta declaratoria de Patrimonio Mixto de la Humanidad es un ejemplo de ensalzar esta región, tanto por la biodiversidad como por los procesos sociales que están ahí vivos, o sea, y de manera milenaria. Eso vale la pena comentar. Pero sinceramente yo creo, y me llego a incluir, que hasta cierto punto me llego a incluir, que estos procesos siguen estando en élites académicas. Poco trabajo redunda y este libro, ¿sí? Eh, es es tanto, en buena medida, es tanto trabajo académico como un compendio de información campesina. Y estos conocimientos se toman, se llevan hacia élites académicas que después se transforman, por ejemplo, en los usos de las plantas en medicinas. Y esa es una manera de tomar conocimientos y no regresar un beneficio hacia las comunidades, ¿no? Entonces, yo considero que sigue haciendo falta que estos conocimientos, porque sí es bueno, yo puedo decir que cuando la gente, y no porque que yo sea coautor en este libro, cuando la gente ve sus plantas en un libro impreso, se genera un proceso de revalorización, porque dicen, es que entonces sí son importantes. No solo las que pasan bueno, ya no diré la tele, ¿verdad? Porque ahora casi todo el mundo ve TikTok y esas cosas, pero los niños están más habituados a ver las plantas y animales de África que las propias. Entonces, que haya un esfuerzo de quienes sean para regresar estos documentos y decir, sí, esto es importante, no solo para ustedes, a nivel nacional, a nivel continental, a nivel mundial, esos esfuerzos nunca son suficientes. Y por eso es importante regresar constantemente así, a reconocer esa importancia. Entonces, yo creo que, y por eso fue que decidí donar las fotos, eh, para que las comunidades, o sea, no se las doné a Juan o a Pancracia o a Alberto o al señor Epifanio o al señor Luis, no, se los doné a comunidades para que ellos puedan hacer sus propios inventarios florísticos, sus propios catálogos de plantas, para enseñarle a sus niños que están en las escuelas y generar esos procesos, reactivar esos procesos de revalorización. Entonces, yo creo que sí, bueno, yo sé que la pregunta fue otra, pero que el esfuerzo debe estar dirigido hacia revalorizarnos a nosotros mismos como sociedad, porque si todo se queda en las élites, pues también es una manera de autoexclusión que margina a aquellos de los cuales te beneficias, ¿no? De acuerdo, sí, gracias, Emanuel, por tus comentarios. Existen dos comentarios, uno por parte de Fátima Zúñiga y el otro de Donato Cordero. Yo pregunto si desean intervenir de viva voz para escucharles con toda confianza, o pueden hacer. De lo contrario, no tengo problema en leer sus comentarios. ¿Desean intervenir en primer momento, Fátima? De lo contrario, puedo leer su comentario. Comenta Fátima Zúñiga, confiar en los conocimientos ancestrales basados en las experiencias territoriales. Y el otro comentario de Donato. Donato, ¿deseas intervenir para romper esa barrera tecnológica y humanizarnos más, fomentar el, el factor humano? ¿Y deseas, Donato, intervenir?
De lo contrario, de igual forma puedo leer tu comentario. Tiene razón con respecto al tenzón. Fue declarado zona natural protegida con 91 especies de plantas medicinales. El tenzón fue declarado zona natural protegida en mayo de 2011. Muy bien. Esperanza Sánchez nos acompaña. Hola. ¿Desea intervenir? No, gracias. Yo nada más felicitarlos al ponente y al organizador de esta magnífica conferencia. La verdad está increíble. Yo sí voy a querer que me reenvíen, por favor, el video para pasarlo a las regiones del campo que conozco varios productores. Precisamente en Tepeojuma, ahorita no recuerdo bien, hay sembrado eh, lo que biznaga, y, pero dice que no la corta porque van a la cárcel. Si cortan ellos la biznaga, los meten, dan la queja a los cualquier mirón ahí y los meten a la cárcel, ¿eh? Porque tengo una amiguita que hace ahí dulces de acitrón, de higos, todo curtidos, no curtidos, así como que lo secan, ¿cómo se llama eso? Fiambre. Frutas. Bueno, pero ellos tienen cantidades de productos que ella los volvía dulces. Y el acitrón yo le decía, véndeme para los chiles en nogada. No puedo, Esperancita, no puedo. No, eso sí no te lo voy a hacer nunca. Dice, porque no se puede. Pero felicitaciones a los dos, a todos los de Opción Ciudadana, porque de veras estuvo magnífica, magnífica la conferencia. Gracias. Gracias, Esperanza, muy amable, que conoce usted la región de Atlixco, también con esa riqueza y producción y propia comercialización de flora. Comenta Donato que se llaman dulces cristalizados. Eh, Muy bien, gracias por sus comentarios. Al no existir otro deseo de participar, Manuel, yo preguntaría algún comentario final para complementar a manera de conclusión en esta presentación del libro. Amablemente ya nos compartiste nuevamente el enlace en este chat de Zoom para consultar, descargar el libro en cuestión. ¿Algún comentario final, Emanuel, que desees emitir? Pues nuevamente agradecer a quienes nos acompañaron y a ti y a Opción Ciudadana por el espacio. Y pues descarguen el libro si es así de su interés y compártanlo. Y si quieren imprimirlo, imprímanlo. Eh, la verdad es que las cosas no son de uno, eh, y menos los conocimientos, pues son de quien quiera vivirlos, ya sea a través de la lectura o a través del campo, ¿no? Ya de cada quien queda. Básicamente eso. Muchas gracias. No, al contrario, Emanuel, gracias a ti y reforzar esa iniciativa para consultar el libro. Eh, Muy profunda la riqueza de toda esta variedad que sin duda debe ser custodiada por los habitantes de este territorio, participación fundamental del pueblo, siendo el sujeto político para que haya Estado, un Estado interventor que intervenga en la toma de decisiones, coadyuve y complemente toda política pública de gobierno y de Estado tendiente a que sea de Estado y que no concluya cada 3 o 6 años, que sea permanente. En concordancia, Emanuel, me permito comentar con esa declaración de las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras de la propia UNESCO de la década de los 90, que contempla precisamente esa preservación de la flora para una convivencia armónica. En consecuencia, debe
existir una acción permanente en el presente para que las generaciones futuras conozcan la riqueza de la flora que hoy hemos podido conocer, que hoy conocemos, y que en 30, 50, 100 años existan con ese enfoque de prospectiva, de conservación y en dado caso de restauración. Creo que en el futuro inmediato nos podemos organizar para realizar algún viaje exploratorio, alguna visita guiada, Manuel, si tu tiempo lo permite, tiempo en agenda, nos podemos coordinar y organizar un grupo, definir fecha, hora para lo propio, Emanuel, creo yo, perdón el atrevimiento. No, al contrario, yo encantado. Gracias, porque sin duda es necesario conocer, visitar todos estos lugares, esta riqueza que tenemos en Puebla. Finalmente, Araceli, la profesora Araceli Zárate, reconocimiento al ponente, tiene un proyecto de conservación de plantas medicinales de la zona. Con todo gusto, profesora Araceli, si lo permite, puedo compartir su contacto con el ingeniero Emanuel y que haya un diálogo directo para intercambiar esos datos, profundizar en el conocimiento. Y Tere, gracias por compartir el libro. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en este proceso de educación permanente. Que tengan buena tarde, noche. Muy amables a todos. Gracias.